Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo una invitada especial, se llama Verónica Flamenco, tal vez un buen número de ustedes la conoce a través de su trabajo en las redes sociales. Ella es una laica católica comprometida con la Iglesia y comprometida también en este esfuerzo de la contrarrevolución. Ella nos explicará qué significa esta palabra y por qué es conveniente usar la palabra contrarrevolución. El día de hoy también pues estaremos platicando sobre algunas cosas que suceden en la sociedad civil, que suceden en la iglesia, que requieren que seamos conscientes de lo que pasa y también que requieren que todos los católicos que deseamos en medio de nuestras debilidades ser fieles a Jesucristo, hagamos nuestra parte. Entonces el programa estará muy interesante, les invito a que se queden con nosotros. Antes de recibir a nuestra invitada, quiero pedirles de favor que me apoyen dando unos clics ahí en su dispositivo para mover los algoritmos de YouTube y ayudarme a que YouTube promueva los contenidos de este canal. A mí me toca aportar este trabajo pobre, sencillo, pero hago lo que puedo para difundir la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Ayúdenme ustedes. Si le dan clic al botón que dice suscríbete o suscribirme o suscribirse, ustedes hacen que YouTube promueva el contenido de este canal. No les cuesta nada a ustedes. Algunas personas piensan que cuando le pican al botón suscribirme les va a llegar la cuenta. No, esa es gratuita en YouTube. Luego, el segundo clic muy importante es darle like al video. Un clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba para que YouTube promueva el contenido de este video específico. Les agradezco a todos por su confianza. Agradezco que me apoyen de esta manera para que así nuestro mensaje pueda llegar a más personas. Muy bien, tenemos ya aquí en pantalla a nuestra invitada de hoy, Verónica Flamenco. ¿Cómo te encuentras, Verónica? Feliz, Padre Juan, de estarlo acompañando a usted y su amable audiencia. Eh, pues nada, darle gracias a Dios por esta oportunidad también. Muy bien, ¿puedes decirnos desde dónde nos acompañas? Yo vivo en Californication, Los Ángeles. No había escuchado eso, pero más o menos le No, queda. bueno, no, bueno, Padre, yo le llamo también el epicentro de la Nueva Sodoma, entre otras cosas, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y desde aquí estamos dando la batalla cultural y espiritual. Muy bien, Verónica, pues muchas gracias por darnos de tu tiempo en este día que allá es de descanso en Estados Unidos. Hoy, 4 de julio, tú estás teniendo la amabilidad de compartirnos algo de tu tiempo de este día de descanso. Así es que, pues trataremos de aprovecharlo al máximo. Si gustas, vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios, pedirle al Señor que nos dé a ti y a mí las palabras oportunas para comunicar su mensaje y para que a los que escuchan este programa también les abre el corazón y le revele lo que Él quiera a revelar a cada uno de ellos. Ujú. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir la fe y por la gracia que nos das a todos para mantenernos firmes en este camino. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en este programa para que todo lo que aquí se diga sea conforme con tu voluntad, para que todos los que vean, escuchen este programa, sean tocados por la gracia de tu Santo Espíritu, y para que a todos nosotros nos hagas católicos totalmente convencidos de esa doctrina preciosa que nos has revelado, que nos des la fuerza para conformar nuestra vida con esa doctrina y nos des la valentía para dar el testimonio que nos has pedido a todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues estamos listos, Verónica. Si pudieras, por favor, decirnos algo de tu vida en general, de dónde procedes, qué haces ahí en California, y algo también de tu proceso de vivencia de la fe,
para aquellos que Ujú. no te conocen. Tú estás activa en redes sociales, ya nos dirás más adelante sobre eso, pero por si hay alguien que no te conoce, por favor, dinos algo de tu vida. Padre, ahora que me pregunta qué haces en California, me recuerdo porque acabo de viajar de la Florida, anduve por Texas, Kansas, que son estados un poco, bueno, Kansas no, pero Texas y la Florida son estados un poco más conservadores, más patriotas. Y cada vez que paso por, no, con los agentes ahí en el aeropuerto de seguridad y me preguntan, ¿para dónde vas? No, casualmente me preguntó una señora de la Florida y le digo, voy para California. ¿Qué estás haciendo ahí, mujer? Digo, bueno, esta pregunta me hago yo, pero el Señor me tiene acá. El Señor me quiso acá, por alguna razón seguimos, como le decía al inicio, dando un poco la batalla. Yo nací en El Salvador, en Centroamérica, un país muy pequeñito, muy cálido, muy tropical. Bueno, yo nazco ahí, crecí casi a los 15 años. Mi familia decide mudarse a los Estados Unidos, llegamos a vivir a Nueva York un par de años y después decidimos mudarnos a Los Ángeles, California, que es donde ya tengo un montón de años. Bueno, desde que llegué a los Estados Unidos ya tengo más de la mitad de mi vida en este país. Entonces, se imaginará, para mí los Estados Unidos es mi patria también. Amo este país que me ha dado tantas oportunidades, en el que si bien dentro de esta cultura y de tantos cuestiones que nos pueden desubicar un poco, distraernos, porque es un ambiente propicio para ello en muchos sentidos, porque es bastante materialista, pragmático, acelerado. Pues uno viene con la búsqueda del sueño americano, entre otras cosas, pues a veces se descuida de la parte más importante que es nuestra alma, y eso es algo que a mí me pasó. Eh, Creciendo como muchos católicos hemos crecido en los pasados años. Yo vengo de una generación en la que se nos dio una catequesis muy pobre y yo no tenía formación. Entonces, cuando yo llego a este país y con esto que ya menciono, ¿no? Que te puede distraer fácilmente y porque uno se enfoca muchísimo en el hacer y en el consumir y en el generar, pues mi parte espiritual se descuidó, no solamente mía, sino en mi familia en general. Y pues yo de ser una católica nada más cultural, pues me convierto en una católica sellada mediocre. Solamente lo tenía de nombre, ¿no? Y así fui creciendo y gracias a Dios por su gran misericordia después de haber estado metida en cosas peligrosas como la nueva era. O sea, yo era de las que, claro, si no estás practicando la verdadera fe católica, no estás unida al Dios verdadero, pues vas a tratar de llenar esos vacíos con basura, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasó. Entonces yo me comencé a meter en cosas de practicando yoga, sueños astrales, angiología, entre otras cuestiones que pues me iban separando todavía más de Dios, más de mi fe. Lo poco que me quedaba, pues lo iba adormeciendo y aniquilando. Pero por gracia de Dios, a los casi 20 años, tuve mi regreso a la iglesia por unas cuestiones dentro de la familia y también personales que estaba viviendo, que el Señor nos llama en familia a regresar a nuestra fe católica. Cuando estuvimos tentados, de hecho, porque usted sabe que en situaciones difíciles uno busca ayuda donde se le dé una solución inmediata, ¿no? Y era típico, pues si no teníamos formación, era como que queremos la paz, la sanación, algo ya. Entonces, nos topamos con un pastor protestante que nos ofreció ayuda en ese momento de dificultad y nos dijo, bueno, si ustedes quieren que Dios bendiga a su familia, que los libere, que los salve, bueno, tienen que renunciar a su fe católica y bautizarse con nosotros. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo ilumina a mi madre y mi madre se levanta con sus hijas, porque en ese entonces ya estaba separada de mi papá, y dice, le agradecemos mucho, pero nosotras no renunciamos a nuestra fe católica. Uf, Se para mi mamá, nos retiramos de ese lugar y decidimos regresar a misa.
regresar a los sacramentos después de tantos años. Yo no me confesaba quizás desde que hice la confirmación en El Salvador. Entonces, vuelvo a la confesión después de tantos años. Hay una confesión que ya se imaginará usted, una confesión a medias, pero bueno, yo llegué con la pureza de intención. No sabía ni siquiera cómo hacer un examen de conciencia ni nada, pero así llego y algo curioso que justamente contaba hace poco en otro canal es la impresión que me dio cuando llego al confesionario y que era cara a cara. Y esto yo no lo había visto antes, ¿no? O cuando regreso a la misa y la gente recibiendo la Eucaristía en la mano. Esto jamás lo había visto yo en El Salvador, nunca en la vida. Entonces, para mí esas cosas fueron nuevas. Entonces yo decía, ¿será que la iglesia acá en Estados Unidos es diferente a mi país? ¿O qué pasa, no? Entonces me fui como adaptando, acostumbrando un poco y nuevamente por la falta de formación, como observaba esos contrastes, pero no, como que no me enfocaba mucho en el por qué, ¿no? Solamente, bueno, pues es cuestión gringa o qué sé yo, y seguía adelante, ¿no? Pero bueno, después Dios me fue conduciendo por donde Él me quería tener y llego a trabajar a medios católicos. Yo trabajé para una estación de radio y canal de televisión católico acá en Los Ángeles. Y yo no sé si usted conoce al padre Juan Rivas. Él fue el No lo conozco en fundador. persona, pero sé quién es, sé muy bien quién es. Bueno, él es el fundador de un gran apostolado acá en California. Trabajo ahí por casi 6 años. De hecho, fui voluntaria también un par de años. Entonces, como 8 años ahí dedicada también. Ahí fue donde yo recibí formación, donde yo conocí más acerca de mi fe, donde me acerqué más a Dios los primeros años, pero después donde más me alejé también, porque lastimosamente se me volvió algo muy mecánico. O sea, como que trabajaba dentro del apostolado y yo ya me sentía como que trabajar era, era como ya yo estoy evangelizando y estoy cerca de Dios. Entonces, pero sí descuidé muchísimo mi vida de oración, mi vida personal, mis devociones, y eso se volvió simplemente como un trabajo, ¿no? Y fue muy triste porque, pero yo sé de que son también ataques del enemigo, Sí. ¿no? De enfriar estas almas que están Son dentro las de un tentaciones apostolado. de los que quieren ser practicantes, de los católicos que queremos ser practicantes. Exactamente. Ujú, ujú. Entonces, eso fue lo que a mí me pasaba, ¿no? De que sí me descuidé en mi vida personal. Me acuerdo también, pues en esos años, pues yo llegué a tener novios y, o sea, no es que tenía los noviazgos más santos como la iglesia me los pedía. Entonces era como, porque no conocía, o sea, era, estaba ahí, me estaba formando, pero todavía me faltaba muchísimo y me sigue faltando, padre. Yo sigo aprendiendo cada día. Yo también. No, Yo pero, también. sí, 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 todos no estamos en el camino. Eh, entonces, así creciendo. Luego salgo de ese apostolado, quedé como, no sé, como ya no quería trabajar en medios católicos y yo para entonces no había terminado mi carrera de comunicaciones, que eso es mi vocación, digamos, profesional, y regresé a la universidad para terminar mi carrera. Me faltaba muy poco, menos de 2 años. La termino y estando en la universidad es como también me topo con, así como cuando regresé a la iglesia, que comienzo a ver cosas muy diferentes. Así fue cuando regresé también a la universidad, porque yo había comenzado la carrera unos años atrás, pero cuando regreso era como ver todo un poco más descarado, más desatado, más, o sea, muy diferente, ¿no? Y me comienzo a cuestionar ahí muchas cosas y eso Dios lo permitió también para que yo tuviera, digamos, una segunda conversión, si se le puede llamar así, más radical y sentí claramente o escuché claramente como Dios me dijo o eres fría o caliente o tomas una decisión ya y debe ser radical, ¿no? Y bendito sea Dios por sacerdotes también muy buenos que ha puesto en mi camino y que me han guiado
Y me acuerdo también esas mismas palabras que un sacerdote me decía: Verónica, tú no puedes ser una católica tibia, tú no puedes ser una católica a medias. El amor a Cristo debe ser radical. Entonces eso siempre me quedó grabado, y cuando yo en oración, porque es algo eh, que yo decido regresar, ¿no? A mi comunión con Cristo a través de la oración, porque es lo que más nos une también a Él. Obviamente los sacramentos, la Eucaristía, todo esto, pero el estar a los pies del Maestro y regresar a María, decidir rezar el rosario todos los días y pedirle a la Virgen Santísima, porque era una frialdad, padre, que yo no le puedo explicar. Yo podía estar en pecado o pecados veniales, pero como que no me dolían. O me iba a confesar, pero no sentía esa contrición. Como para cumplir un Entonces, requisito. sí, 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 o simplemente, bueno, quiero seguir comulgando, yo sé que Cristo está, ¿no? La iglesia me ha dicho de que Cristo está ahí presente, pero no había tenido tampoco un encuentro personal con Jesucristo Eucaristía. Eh, o sea, como que no me la terminaba de creer. Yo sé, todavía la fecha sigue siendo un gran misterio para mí, ¿no? Cristo Eucaristía es el misterio de los misterios, pero Dios me ha dado la gracia de tener un encuentro muy personal con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y eso es algo que también yo le pedía, Señor, como el apóstol, ¿no? Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe. Yo quiero creer plenamente de que tú estás ahí presente, ¿no? Y el hecho solo de pedirla ya era una gracia que Dios me había dado. Entonces, Padre, pues, ¿qué le digo? La oración, la Eucaristía, el Santo Rosario, eh, todo esto me va, eso, transformando nuevamente, y hay un desapego de las cosas a las que yo no quería soltar todavía. Aún ciertos deseos o ciertas ambiciones que podrían ser sanas ambiciones, se podrían llamar, pero habían cosas que todavía me seguían atando, ¿no? Amistades, por ejemplo. Yo cuento, ¿no? De que yo me relacionaba con personas con orientación al mismo sexo, yo andaba en esos ambientes, yo podía ir a las fiestas con ellos, y yo decía, pues no pasa nada. Sí, claro, yo les expresaba en su momento de que, oye, eso está mal, o Dios no quiere esto para ti, pero era como que, bueno, si no me hacen caso, pues no pasa nada, y yo sigo rumbeando con ellos, ¿no? Ese tipo de actitud y mentalidad era la mía. Entonces, qué bien le hacía yo a esa pobre alma, ¿no? Porque por un lado lo trataba de exhortar, pero por el otro también consentía y afirmaba su pecado, y porque pues parrandeaba con ellos. No, ejemplos así le puedo dar muchísimos, eh, de cómo yo practicaba y vivía mi fe. La cuestión política también, ¿no? El poner por encima de los valores de la vida, de la familia, de nuestra religión católica y todo lo que nos enseña. Poner, por ejemplo, no sé, cuestiones más materiales, ¿no? El bienestar, no sé, un estatus migratorio, cosas así, que los hispanos acá viven ese dilema. Entonces, hasta en la cuestión política, no ser radical, no ser coherente en muchos sentidos, y ya no se diga con las doctrinas de la iglesia. Bueno, iba teniendo yo mis dificultades en entender y aceptar, pero la gracia de Dios, Padre, Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso conmigo. Yo soy inmerecedora de tantas gracias que el Señor me ha regalado, pero, pero yo sé de que ha sido a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Yo no me puedo explicar el cambio radical en mi vida a partir de unirme al Santo Rosario. El rosario es nuestra arma más poderosa, ¿no? Y cómo eso, cuando estaba tan alejada de la oración y de Dios y esa frialdad, y que no me dolía pecar, ni en lo más mínimo,
O sea, eso, lo que le decía, que nada más iba a la confesión, nomás por confesarme, pero no sentía yo ese arrepentimiento, no sé, como muy puro, eh, auténtico. La Virgen intercediendo por su hija medio perdida acá. Y, y eso me fue nuevamente liberando, ¿no? De muchos apegos. Y eso me lleva, padre, cuando yo me gradúo de la universidad, nuevamente, yo ya trabajaba en medios, ¿no? Como le expliqué, pero como que muy claro también el Señor me comienza a preguntar, ¿y qué vas a comunicar? ¿No? O sea, yo te he dado estos dones, ¿y qué vas a hacer con ellos? Entonces, porque Dios nos da esa libertad. Y es comenzarme a cuestionar, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué quiero realmente comunicar? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo comunique? Y comienzo a utilizar las redes sociales, que ya las tenía antes, pero no las utilizaba así para, digamos, evangelizar un poco, o compartir un poco lo que yo sabía, y comienzo a hacerlas públicas, a entrevistar a gente, a escribir blogs. Y nada, pues padre, y durante el tiempo del 2020, en el encierro domiciliario en el que estuvimos, yo comienzo ya ahora sí como a tener más actividad en redes sociales. Es donde yo trato de llevar adelante un poco eso, de luz, ¿no? Decir, Dios, yo quiero comunicar la verdad. Y tú eres la verdad, Señor. Tú eres la verdad encarnada, Jesucristo, camino, verdad y vida. Y yo quiero que tú me sigas dando la gracia de ser una mujer católica coherente, que no tenga miedo a decir la verdad, porque solo la verdad nos libera. Y ante tanto caos, ante tanto desastre que hemos venido viviendo, y más con tanta revolución tras revolución, y es algo imparable, Cristo es la respuesta, Padre, solamente Él. Y eso es lo que yo intento hacer, ¿no? O sea, con mis limitaciones y todo, pero ahí vamos en la lucha, y así es como nosotros nos conocemos. Yo, para mí, cuando usted me hizo la invitación de venir al canal, dije, Dios mío, este padre yo lo he visto en la sacristía La Vendée, que soy fan también de ese programa. Y y encontrar sacerdotes como ustedes, que son una gracia para nosotros los laicos, cuando a veces nos sentimos huerfanitos en tantos sentidos, eh, y encontrar padres, verdaderos pastores con olor a ovejas, de verdad que nos motiva a nosotros los laicos a seguir dando esta contrarrevolución que usted mencionaba. Así es, ¿no? Muchas gracias. También yo creo que para los sacerdotes es un consuelo conocer laicos que están de nuestro lado, que nos están apoyando, porque a veces ese apoyo no lo sentimos muy claro de más arriba. De muy arriba sí, del más alto de Dios sí, pero a veces en los grados un poquito más abajo, pero que están arriba, no siempre tenemos el mismo apoyo. Y Ujú. un consuelo para nosotros. Muy interesante, te agradezco mucho esa apertura y confianza que tienes conmigo, con la audiencia, de contar tu testimonio. Has experimentado la misericordia de Dios claramente, y quiero hacer un comentario acerca de tu país. Mando un saludo a la gente de El Salvador. Es que qué hermoso nombre tiene ese país. Yo no sé si hay otro país que lleve el nombre de nuestro Señor. No soy experto en geografía, pero siempre que menciono El Salvador, digo, qué bárbaro, qué nombre tiene ese país. Bendición. Literalmente venimos del Salvador del mundo. Bueno, y es exactamente. Eh, bueno, has pasado por todo un proceso, has pasado por tentaciones que muchos experimentamos, no solamente tú, muchos hemos experimentado tentaciones que tú has experimentado. Tal vez Ujú. también hemos tenido las caídas, las mismas caídas. Es muy importante. ¿Qué le dices tú, así brevemente, a los hermanos que nos están escuchando, hermanas que nos están escuchando, que tal vez andan en la nueva era, como tú anduviste, que pueden estar tibios, que han caído en el activismo, que piensan que la iglesia viene a hacer y hacer y hacer, y se los olvida rezar, a aquellos que
no han encontrado todavía el amor de la Virgen María, ¿qué consejo les das? Pues padre, a la gente que está metida en cuestiones de la nueva era y que pueden ser católicos o que ellos se creen católicos, como yo también me lo creía, pero no lo vivía, la palabra de Dios nos dice que no se le pueden servir a dos amos. Nosotros no podemos estar pretendiendo servirle a nuestro Señor Jesucristo, llamarnos católicos y a la vez también estarle sirviendo al padre de la mentira y al homicida desde el principio. Ese homicida que intenta también matar nuestra alma, ¿no? Tenernos muertos en vida, literalmente, ¿no? Las prácticas de la nueva era son sumamente oscuras y peligrosas. Estamos poniendo en riesgo la salvación de nuestra alma eterna y, y no, es necesario abandonar y renunciar a esas prácticas. Por más que la gente diga a veces, no, oye, pues yo practico yoga porque pues es un ejercicio de estiramiento y pues es una gimnasia y bla, bla, bla. Eso es algo que yo también decía. Y, pero no, estas son cosas de que uno, pues te estás metiendo en la boca del lobo, en la boca de una bestia, ¿no? Y poco a poco, nuevamente, porque pues estás practicando algo que intrínsecamente es bastante diabólico. O sea, ya cuando estudias a profundidad de dónde surgen estas prácticas, es sumamente diabólico, anticristiano, y nuevamente, o sea, estás poniendo en riesgo la salvación de tu alma y eventualmente la va pagando y eso te va a esclavizar todavía más. Y es una centración en uno mismo, padre, que es imposible despegarse del egoísmo que lo va inflamando todavía más, la soberbia que te la va inflamando más, porque uno se llega a sentir como eso, como el Dios, ¿no? Encuentra tu Dios interior, te dicen. Entonces, pues si yo tengo un Dios interior y yo tengo la fuerza para hacer lo que yo quiero en mi vida, pues entonces, ¿para qué quiero al Dios verdadero? ¿No? Si yo puedo ser Dios y yo puedo atraer las cosas con mi mente y yo puedo obtener la paz que yo quiero. Es paz superficial. Esta paz que te da el mundo no es la paz de Cristo, no es la liberación. Esclaviza y mata el alma. Si realmente quieres ser libre, feliz y vivir en paz, tienes que abandonar estas prácticas ya, por el bien de tu alma y por amor a Dios. Y luego para los otros, ¿qué decía usted? Los Los que están tibios, los que han caído en el activismo, los que ya no rezan, pero hacen muchas cosas, etcétera, ¿verdad? Los que se han enfriado un poco en la fe, eh, Ujú. por alguna razón están escuchando este programa, ¿qué les dices? Pues padre, la palabra de Dios nos dice de que porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, eso dice. Así dice la palabra de Dios. Así Y es. yo cuando le escuché, eso fue para mí el wow. O sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que Dios te diga algo así. Entonces, nuevamente, porque Dios quiere que seamos radicales en la entrega, ¿no? O todo o nada. Estamos del lado de la verdad o de la mentira. ¿A quién le quieres servir? Entonces, ser radicales en ese sentido significa estar unidos a Cristo y ser realmente liberados, sanados y salvados y vivir nuestra cristiandad unidos al campeón, unidos a Jesucristo. La Iglesia Católica, rica en sus enseñanzas, en su tradición, todo lo que nos ofrece. Nosotros somos tan bendecidos de ser católicos y de tener, encontrar la plenitud de la verdad en la Santa Iglesia fundada por Jesucristo. Es realmente una gran bendición que no debemos desaprovechar. Recientemente yo publicaba, usted ubica a este actor mexicano, Eduardo Verástegui, me Lo ubico imagino. perfectamente, sí. Sí. Bueno, pues este hombre lo invitan, padre, hace poco a una entrevista
en uno de los canales más famosos de acá, de Estados Unidos para los hispanos. Aquí solamente hay dos canales fuertes, como un Televisa, ya aquí hay Univisión, por ejemplo. Lo invitan a Univisión, que es la cadena más grande, con Telemundo, pero ellos creo que llevan un poco más la delantera. Lo llevan a un programa en vivo. El periodista, que es un agnóstico, lo está entrevistando y Eduardo le dice, bueno, le preguntan, oye, que ahí se escuchan rumores que tú te quieres lanzar como candidato a la presidencia de México. Y le dice Eduardo, pues mira, yo lancé un tweet hace unos días para pedirle a la gente, al pueblo de Dios, que oráramos y que me ayudaran, que intercedieran por mí también para ver qué es lo que Dios quiere de mí. Y le dice, yo sé que tú eres ateo, le dice Eduardo al periodista. Yo sé que tú eres ateo, pero yo creo de que los dos estamos de acuerdo en que México está muy mal y que necesita a Dios. Y le dice el periodista, yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Le dice, yo quisiera tener tu fe, pero no tengo esa certeza. Entonces, ¿qué hace Eduardo, padre? En televisión abierta, en vivo, en el canal más importante de Estados Unidos para los hispanos, hace una oración para ese hombre y comienza, invoca a nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, te pido por mi hermano aquí, Jorge Ramos, y comienza a hacer una oración breve, se persina, todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, se persina y el tipo se queda sin palabras y reacciona como que tengo que seguir con la entrevista, ¿no? Este, Entonces, eso es yo lo que hay, digo, eso es lo que hay que hacer. Los laicos es lo que tenemos, bueno, laicos y curas, todos tenemos que hacer eso, dar testimonio de Jesucristo, entonces yo, sin miedo. eso es un acto contrarrevolucionario. Eso es el verdadero catolicismo. Hay gente que le da pena hasta persinarse en público, rezar, no antes de comer, cuando está en un restaurante. No, porque, ay, qué pena, ¿no? Entonces, ¿sabes a un hombre católico haciendo un acto como este? Tú dices, es que así tenemos que vivir el catolicismo. O sea, cuando hay una oportunidad de llevar a Cristo, llevarlo, proclamar esta verdad. Qué hermoso, qué bendición. Y bueno, esto para los católicos tibios. ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Por qué no tomas la determinada determinación, como decía Santa Teresa? Hazlo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, tan bondadoso que nos quiere todavía llenar todavía de más bendiciones, que nos quiere iluminar todavía más, de que no tengamos miedo de proclamarlo, de que no tengamos miedo de vivir nuestra cristiandad y ser esos cristeros del nuevo milenio. Así es, exactamente. Urgen nuevos cristeros, exactamente. Y bueno, vamos entrando al tema de la contrarrevolución. ¿Por qué esa palabra? A ti te gusta usarla, contrarrevolución, pero ¿por qué? De hecho, contrarrevolución implica que hay una revolución. ¿Nos puedes explicar un poco sobre esto, por favor? Sí, padre. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? De que el gran o el primer gran revolucionario liberal fue Satanás, ¿no? Dios en su infinita misericordia, creando, ¿no? Los ángeles, toda la jerarquía ahí existente en el cielo, la corte celestial, y tienes al ángel que él lo había dotado de luz, ¿no? De gran inteligencia, Lucifer. Este ángel, siendo una criatura libre también, se rebela contra su Dios y con eso se genera un caos, una separación. Y luego nosotros vemos también eso reflejado en la misma humanidad. Dios nuevamente en su infinita misericordia y queriéndonos hacer partícipes de su amor infinito, crea al hombre y a la mujer, haciéndolos a su imagen y semejanza, ¿no? Dotándolos con unas facultades superiores, ¿no? Que nos hace semejante a nuestro Señor, que nosotros somos seres inteligentes, ¿no? Porque tenemos la capacidad de llegar a la verdad, nos hace libres, ¿no? Porque nos da una voluntad para escogerle a Él
o rechazarle. Y bueno, con esta rebeldía también de la humanidad, ¿no? Que decide eso, desobedecerle a su Dios, pues ahí nace también esta revolución de la humanidad contra Dios. Y como estamos dañados con el pecado original y con esta tendencia, ¿no? A eso, a ir en contra del orden, de la bondad, de la unidad con nuestro Señor, pues nosotros hemos venido, Padre, revolución tras revolución, ¿no? Y esa ha sido la historia de la humanidad hasta que hace más de 2000 años la segunda persona de la Santísima Trinidad, por amor a las almas, se encarna de María la Virgen y nos viene a traer la salvación al mundo, la salvación a las almas. Y con ello, Padre, a mí me encanta. Bueno, uno de los libros más importantes para mí de la Biblia ha sido el Génesis, porque ahí se encuentra el plan original de Dios Sí. cuando Dios crea la humanidad, ¿no? Esa comunión que existía de nuestros primeros padres con Dios, ¿no? Había esa comunión. Luego, la armonía que existía entre el hombre y la mujer, el plan original para el matrimonio, el plan original para las familias, el plan original, Padre, para que fuéramos fructíferos, para que fuéramos fértiles, para que hiciéramos crecer este mundo, ¿no? Para dar vida, vida en abundancia, porque somos a imagen y semejanza del Dios dador de vida. Para crear la gran primera sociedad que es la familia. Así es, Entonces, así es. La ay, familia no ay, es invento humano, no es invento humano. Qué bueno que lo dices. no, Padre, y aparte el reflejo de la Santísima Trinidad, ¿no? La Trinidad, de alguna manera, también es esa Comunión sociedad, de personas. ¿no? Del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en un constante intercambio de amor. eh, es fructífero, es fértil, eso da vida y la familia es ese reflejo también. Entonces, todo eso, Padre, se encuentra en el Génesis, porque ahí está nuestra verdadera identidad. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra vocación como mujeres, como hombres, como cristianos? Y bueno, pero nuevamente con esa rebeldía, pues se destruye esta comunión que teníamos con Dios, ¿no? Se daña esa relación, se daña la relación entre hombre y mujer, esta armonía tan hermosa que Dios había puesto entre los dos sexos, pues ahora hay una guerra entre el hombre y la mujer. Eh, Luego hay una guerra también con nosotros mismos entre nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos. Hay una revolución también en nuestro interior porque hay como un cortocircuito, ¿no? Por Como que no eso funciona bien, algo no funciona. ya no funciona bien, Padre. Quedamos medio desconchavados ahí. Entonces, pues claro, toda esta revolución, ¿no? A partir de nuestras rebeldías, porque eso es lo que la revolución hace, revuelve todo, pone todo patas arriba, ¿no? De cabeza. Entonces, cuando a veces dicen, ¿no? Por ejemplo, los que promueven tanto la teoría de la liberación, de que Jesucristo es el revolucionario. No, 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 mi rey. O sea, Jesucristo es el gran contrarrevolucionario, porque Él vino a sanarnos de esa herida, ¿no? Que fue ocasionada por la rebeldía de nuestros primeros padres, a salvarnos y a liberarnos. Entonces, Cristo viene a restaurar ese orden original que Él había pensado para nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Por amor. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de venir a morir, ¿no? En la cruz, a derramar su sangre, a sufrir? Todo lo hizo por amor a nosotros y por venirnos a mostrar esta contrarrevolución y decirnos, en el principio no era así, en el principio no era como estás viviendo, en el principio no había sufrimiento, no había dolor, no había muerte, no había mentira, no había asesinato y todo lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Jesucristo es el gran contrarrevolucionario, la cristiandad es la contrarrevolución y eso es lo que nosotros tenemos que vivir y predicar. Y la contrarrevolución, Padre, principalmente comienza con la nuestra personal. Exacto. Como yo, como yo le doy esta guerra mis vicios, a mis pecados, cuál es lo contrario con lo que yo estoy luchando, ¿no? Todos tenemos algún vicio, algún pecado dominante. Bueno, qué es la contrarrevolución a esto? ¿Qué es lo contrario al ego? Bueno, pues tienes que ser humilde, ¿no? Amar como Dios ama. Bueno, si es la soberbia, si es la lujuria, si es la gula, lo que sea, siempre hay esa parte contrarrevolucionaria en donde Cristo nos muestra cuál es el camino de sanación, de liberación y de salvación. Y nada, pues eso es lo que se trata de restaurar, Padre, el orden original, lo que Dios ha querido para la humanidad y lo que quiere para nosotros. Él nos quiere salvar, Él nos quiere dar felicidad, Él nos quiere dar vida eterna. Pero ahí seguimos nosotros de necios, ¿no? Nuevamente, hemos venido revolución tras revolución y yo creo que, bueno, en los últimos años, como esto se ha ido empeorando, revoluciones hasta dentro de nuestra misma Iglesia Católica y pues nos toca a nosotros, ¿no? Mantener nuestra mirada fija en Jesucristo y nuevamente estar unidos al plan original de nuestro Señor. Muy bien, muy buena explicación esto de teológica sobre el origen de la revolución y la contrarrevolución. Me encantó. Efectivamente, qué lástima que muchos influenciados por esa teología de la liberación presentan a Cristo como el revolucionario. Eso es, no sé, como rebaja la persona de nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, me recuerda también el moto, si no me acuerdo mal, era el moto de San Pío X, instaurare omnia in Cristo, o sea, volver a restablecer todo en Jesucristo, poner todo en su lugar otra vez. Esa es la contrarrevolución. O sea, no es combatir el desorden con más desorden. Ahora, ¿podrías describirnos un poquito más cómo se presenta la revolución en nuestro tiempo que estamos viviendo? Bueno, pues es que padre, yo diría de que esta revolución que estamos viviendo hoy en día, pues obviamente es el desenlace de otras revoluciones que nos han precedido, ¿no? Podemos hacer un recuento, digamos, desde la Revolución Protestante, que no fue una reforma, No fue. sino una revolución protestante. Y luego viene, pues, las revoluciones, como la Revolución Francesa, luego la Revolución Comunista, y revolución acá, revolución allá. Pero ahora el desenlace que estamos viviendo ahora, estamos en medio de una revolución antropológica y espiritual brutal, ¿no? El ataque, padre, contra el ser humano mismo. Eh, Usted lo puede ver con toda esta ideología tan diabólica y destructiva como lo es la ideología degenerada, le llamo yo, que es la ideología de género, eh, que al final de cuentas busca aniquilar al ser humano mismo. Y lo más terrible es la anulación, que busca la anulación de la identidad del ser humano, que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el mismo ser humano, la misma criatura, tan vorazmente, crónicamente, diabólicamente, o sea, revelada en contra de su Dios, ahora el ser humano se posiciona como el Homo Deus, ¿no? El hombre Dios. Entonces, ahora queremos hacer al ser humano a imagen y semejanza nuestra, ¿no?
Entonces, todo este caminar, padre, de la ideología de género, a veces la gente no entiende mucho qué es lo que está pasando, pero nos está llevando a una revolución antropológica de no solamente eh, destruir el cuerpo y el alma, perdón, no solamente el cuerpo, sino también el alma, porque es justamente reducirnos a prácticamente animales, Al nivel de ¿no? bestia, exactamente, exactamente. Irracionales y sin libertad, porque pues está creando más generación de esclavos, esclavos mentales, esclavos de espíritu, esclavos físicos también. Entonces, con ello, con esta ideología degenerada que ha venido a atacar el sexo masculino, femenino, la relación entre hombre y mujer, el matrimonio, obviamente la esencia de la familia, que es una familia, la vida misma, y tantas otras cosas, padre, que pues eventualmente lo que quieren es eso, ¿no? La destrucción misma del ser humano. Vivimos en la dictadura, decía, si no me equivoco, el gran Benedicto XVI, que en paz descanse, Antes en la de dictadura elegir. del relativismo, ¿no? Y decía San Juan Pablo II, estamos viviendo en la cultura de muerte, y sí, tantos muertos en vida, ¿no? Tanta gente, pues nada más eso, cuerpos animados, pero Y espiritualmente bueno, muertos muertos completamente. reales por el aborto también, porque consecuencia de esta revolución sexual, Ujú, yo creo que, o sea, todas las revoluciones tienen víctimas, todas las revoluciones tienen víctimas, son violentas, y esta revolución sexual que se presenta como no violenta, en realidad ha traído el holocausto más grande en la historia de la humanidad, que es el aborto, ¿no? Es ujú. terrible lo que está pasando. Eh, luego menciona, continúa, perdón. Ahorita que dice lo de la revolución sexual, me gustaría hacer un hincapié en eso, que es muy importante, porque usted me estaba preguntando, no, a ver, ahorita, ¿cuál es la revolución? Bueno, es que hay tantas, padres, Sí, sí, pero sí, yo me tienes. concentro un poco más en esa, porque yo creo que es, o sea, la más peligrosa, porque no solamente está atentando en contra del ser humano en sí, sino, o sea, la salvación del alma, o sea, del mundo, ¿no? Porque esto está penetrando en todas partes y esto está movido por poderes supranacionales, ¿no? Organizaciones, partidos políticos. Es una conspiración anticristiana, pero brutal, Todos los ¿no? poderes civiles del mundo confluyen en promover esta agenda, ¿no? Exacto. Y cuando digo conspiración, la gente inmediatamente, no sé, tiene esa palabra y tienen una, no sé, tienen una concepción diferente a lo que es una conspiración. Es porque conspiran, se unen diferentes poderes para eso, atacar a lo que ellos consideran su enemigo, y su gran enemigo siempre ha sido la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica sigue siendo el gran bastión. La Iglesia Católica es Cristo mismo, es el cuerpo místico de nuestro Señor. Y pues obviamente a quien intentan asesinar es a Jesucristo nuevamente, ¿no? Porque no les cabe en la mente de que es un Cristo resucitado, es nuestro Dios que vive, y lo quieren volver a asesinar, ¿no? Y ahora, ¿cómo? A través llevando al martirio a la misma iglesia. Entonces, esta conspiración no es una teoría, es una realidad, lo estamos viviendo. Y yo tengo una conferencia, padre, en mi canal de YouTube, si me permite promoverla. Claro, Eh, claro. Y voy a poner el link en la descripción de este video. Perfecto. De hecho, tuve la bendición de tener al padre Javier Olivera acá en Los Ángeles, y tuvimos un evento donde él habla de la contrarrevolución, de hecho, y yo hablé acerca de la revolución sexual y la ideología trans, que es parte de esta misma revolución sexual que hemos venido viviendo por lo menos los pasados 60 años, en la que, bueno, tiene digamos, su entrada triunfal en los 60, pero ya venía preparándose desde años anteriores, pero en los 60 tiene esa entrada triunfal, padre, y con eso, pues, eh,
entra el desorden, ¿no? De la sexualidad humana y con ello la destrucción de nuestra vocación, nuestra misión como hombres y mujeres. Entra la ideología del divorcio, y luego también el aborto, obviamente, todos los anticonceptivos, eh, luego el mal llamado matrimonio homosexual, que no es ningún matrimonio, no puede serlo, pero estas uniones homosexuales y eventualmente con lo que estamos ahora lidiando, que es todo el tema de ideología de género, que es brutal, vienen por los niños, ¿no? Ahora, Exacto, descaradamente. descaradamente. ¿Por qué? Porque ellos saben, bueno, hay un dicho que dice, dame un niño hasta los 9 años y lo poseeré el resto de mi vida. Y es cierto, todo lo que tú vas a sembrar en el alma de un niño se va a quedar con él. Por eso es tan importante la presencia de papá y mamá en la vida de los hijitos, que les estén inculcando, ¿no? La fe católica, los sacramentos, las enseñanzas auténticas, ¿no? De nuestra iglesia. Y padre, esa yo creo que es la gran contrarrevolución que ahorita nosotros tenemos que cultivar, es en las generaciones venideras, porque nosotros, ya adultos, pues cuánto tiempo más nos queda para seguir, pues dando esta batalla, ¿no? Pero quienes se van a quedar son nuestros niños. Yo no soy madre de familia, espero algún día Dios me dé esa gracia, pero yo amo a los niños del mundo. Yo doy mi vida por los niños, ¿no? Por eso la lucha por la vida de los no nacidos y la lucha de los niños ya nacidos para conservar su inocencia y para inculcarle a ellos la cristiandad, el catolicismo, porque la iglesia está en manos de esos chiquitos. El futuro de la iglesia está en manos de los niños, porque de esos niños van a salir los futuros sacerdotes. ¿Quiénes van a ser esos futuros sacerdotes? Tus hijos, mamá, papá, que nos estás viendo. Así es. Son en las familias, padre, donde se está cultivando la futura iglesia. Entonces, porque si bien ustedes como sacerdotes nos dan el pan de vida eterna y bueno, sin ustedes no tendríamos a Cristo Eucaristía ni toda la vida sacramental. Pero vea, las familias son las que están dando los sacerdotes para la iglesia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eh, Nada, yo creo la gran revolución ahorita que estamos luchando es esa, es grave. La revolución de la Agenda 2030, que nuevamente es sumamente anticristiana, y ellos saben de que la Iglesia Católica sigue siendo la conciencia del mundo, ellos saben dónde está Jesucristo y por eso nos atacan tan vorazmente. Exactamente. Ahora, describe un poquito la revolución dentro de la iglesia. ¿Por qué podemos hablar de una revolución dentro de la iglesia? Justamente antes de iniciar en directo, yo le estaba platicando acerca de un librito, ¿no? Sí, Que de hecho usted me dijo que le mande el link para que lo pueda así es. descargar. Eh, Padre, yo sé, y yo no soy la más experta en historia eclesial, bueno, intento formarme más, yo sé que usted sabe muchísimo más. eh, yo sé de que no es primera vez que la Iglesia Católica sufre, ¿no? Ataques dentro de la misma iglesia o que se discutan doctrinas, bueno, antes, ¿no? Y lo podemos ver en películas, ¿no? Por ejemplo, de San Agustín, o tú ves claramente cómo dentro de los mismos santos de la iglesia, pues ellos tenían como estos discursos públicos o debatían algún dogma, ¿no? Pero había una intención de llegar a la verdad, ¿no? Cuando los sacerdotes o los cardenales, los obispos, había una riña, una discusión dentro de la iglesia o de alguna doctrina, eso, la intención era, queremos llegar a la plenitud de la verdad.
¿Cuál es el contraste ahora, padre? Lastimosamente, vemos que hay riñas, que hay división. Esto no se puede negar. Cualquier católico con dos dedos de frente y con un poquito de formación se puede dar cuenta de que estamos siendo atacados dentro de nuestra misma iglesia, ¿no? Me parece fue Pablo VI, si bien otros sacerdotes dicen, bueno, él es parte de quien abrió también la puerta para, para este desorden también, pero él decía, ¿no? El humo de Satanás ha entrado a la iglesia, se ha infiltrado, ¿no? Muchos utilizan también esa palabra de infiltración. ¿Y qué es esta infiltración y esta revolución dentro de la iglesia? Según yo, padre, como la observo, como una laica común Bien, y corriente, es, es una infiltración de personas que estratégicamente han entrado a la iglesia católica para destruirla desde adentro, porque es muy difícil destruirla desde afuera. claro. Entonces tienes que entrar a casa. Es así como, por ejemplo, cuando se habla de abusos sexuales, ¿no? Los abusos sexuales son cometidos por familiares, más que nada, no por extraños, no desde afuera. El abusador entra a tu familia, entra a tu casa para crear una conexión y luego comenzar a abusar y cometer sus crímenes. Entonces, los criminales operan así, los mentirosos, los homicidas operan así, porque están siendo guiados por el gran padre de la mentira, que es Satanás. Entonces, padre, claramente, o sea, yo no podría, no me cabe en la mente de que un sacerdote escogido por Dios a ese llamado, a esa vocación, ustedes que entregan su vida, que renuncian a la bondad, por ejemplo, del matrimonio, y que ustedes renuncien a tantas cosas hermosas que para escoger a Dios como el esposo de sus almas y entregarse a la iglesia también, ¿no? Que es la esposa mística de Cristo. Yo no puedo creer que un sacerdote, teniendo la verdadera vocación, no la viva, no ame a la iglesia. Tiene que ser, tienen que ser hombres disfrazados, ¿no? Pastores disfrazados, lobos disfrazados de ovejas, que entran estratégicamente a la iglesia e intentan destruirla desde adentro, perjudicarla. eh, ¿Y cómo lo hacen, padre? Cambiando, tratando de cambiar las enseñanzas, o eso, proclamando evangelio que no es según nuestro Señor Jesucristo, los evangelistas, la palabra, ¿no? Atacando la tradición, atacando la misma palabra de nuestro Señor, el magisterio de la Iglesia Católica, los dogmas. O sea, ¿cómo padre usted me puede explicar de que tenemos, bueno, sacerdote diciendo que, por ejemplo, cuando se ataca la tradición, yo digo, pero si esto es lo que le hemos dicho a los protestantes, que nosotros somos palabra y tradición. Entonces, si sacamos a la tradición por completo, ¿en qué se queda la iglesia? ¿En una secta nada más? No, nosotros tenemos un magisterio y que eso nos ha venido transmitiendo las enseñanzas, porque esa es la tradición, transmitir generación tras generación, ¿no? Lo que la madre iglesia nos ha venido enseñando, y es una tristeza ver tanta división, el que los mismos laicos, ¿no? Se sientan confundidos de decir, bueno, aquí el párroco me está diciendo una cosa, pero escucho acá el otro, o los líderes de la iglesia me están mandando a hacer otra cosa. Es un caos que la gente ya no sabe ni para dónde ir, ni a quién creerle. eh, y es muy triste ver eso. Y lo ves claramente, ¿no? A mí me queda eso, me queda claro de que hay una infiltración, porque nuevamente yo no creo de que un sacerdote auténtico sea capaz de traicionar a Cristo y a la iglesia. No me cabe en la mente. Bueno, yo No puede. complemento algo de lo que dices porque yo lo he vivido. Yo me formé en el seminario en los ochentas y noventas, me ordené en el año 2000. eh,
complementando lo que dices, yo creo que al principio fueron infiltrados, que yo creo que sí los hubo, con la intención de cambiar la iglesia, de desfigurarla. Pero luego lo que pasó es que esta gente llegó a influir en seminarios y siguen influyendo todavía. Entonces, uno aprende en el seminario doctrinas equivocadas creyendo que estás aprendiendo la fe católica, porque te forman en un modo en que te presentan como doctrina lo que los teólogos de moda dicen. Te lo Ujú. presentan como la voz de la iglesia. Entonces sales convencido de que la iglesia tiene que cambiar ciertas posturas, que no es posible que sigamos todavía con algunas ideas atrasadas y nos forman así y nos enseñan una idea equivocada de lo que es la pastoral. Entonces salimos creyendo que somos pastores si consentimos el pecado de las personas, si les ayudamos a excusarlo, a no sentirse tan mal, a saber que Dios los va a llevar al cielo sin importar si en algún mandamiento no lo cumplen, etcétera. Entonces, hay sacerdotes, y yo te lo digo porque creo que me pasó a mí también, que nos confundieron dentro de la iglesia en la formación Mm, y que a lo mejor siguen confundidos creyendo que están haciendo el bien. Esto es muy doloroso, ¿verdad? Dios lo tiene que arreglar porque yo sé que hay gente que entró al seminario con muy buena intención, pero simplemente esto es lo que nos enseñaron a hacer en muchas partes. Gracias a Dios, no en todos los lugares, hay seminarios muy buenos, eh, pero ya están contados. Eh, y otra cosa que iba a decir, que la revolución sexual, creo yo, se está metiendo ahorita dentro de la iglesia. Tenemos lamentablemente gente con muy altos cargos en la iglesia, cardenales, obispos, mm, empujando una revolución sexual, que quiere decir una manera nueva, una nueva moral sexual en la iglesia. Y lo dicen públicamente. O sea, la iglesia tiene que cambiar todo esto. Pero es la revolución sexual entrando en la iglesia. Entonces sí, definitivamente hay una revolución. Hay quien, yo creo, la planea, la desea y maquiavélicamente la pone en acción esa revolución. Y hay otros que tal vez han sido ya confundidos y trabajan para la revolución sin saber que están trabajando para la revolución, pensando que trabajan para Cristo. Esto es muy doloroso también. Ahora, cierto. para avanzar más en el programa, quería decirte cómo podemos hacer contrarrevolución. ¿Cómo? ¿Tú qué estás tratando de hacer? ¿Cuál es el papel que tú piensas o que Dios te ha pedido en esta contrarrevolución? ¿Y qué consejos puedes dar a las personas que nos escuchan? ¿Cómo reaccionar ante esta revolución que vemos tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia? Ujú. Padre, antes de responderle a esa pregunta, yo creo que la gente va a decir, ¿y de cuál libro estaban hablando antes de? Ah, muéstralo. Si lo tienes por ahí, muéstralo. Es este librito, se llama AA1025, pero lo pueden ustedes obtener en español en Amazon, creo que está, ojalá que esté ahí en Hispanoamérica o en México disponible. AA1025, eh, También lo voy a ahí poner en la descripción del video, abajo lo voy a poner. es una especie de novela, pero son memorias o un diario que fue real, que fue, digamos, rescatado y publicado a través de una enfermera francesa que atiende a un sacerdote que tiene un accidente automovilístico y llega al hospital y como no tenía ningún tipo de identidad, la enfermera lo que encuentra en su maletín son estas memorias, ¿no? Que era esta especie de diario que este hombre escribía y donde él revela que es un sacerdote, pero él se identifica como Agente 1025. Por eso es el título del libro así, que era el número 1025 de un comunista infiltrado dentro de la iglesia, que él pertenecía, ¿no? Al Partido Comunista Ruso y que lo habían mandado específicamente para ir al seminario, ordenarse como sacerdote y comenzar a influir desde adentro
y maquilar toda la destrucción de la iglesia. Y él va narrando qué es lo que se va a hacer y qué es lo que las órdenes que recibía desde adentro. Entonces, padre, uno lo lee y dice, es que este era el manual. O sea, todo lo que se está viendo ahorita, esto es el manual, ¿Hace cuánto ¿no? que se publicó ese libro? ¿Tienes idea ahí? Este se publicó quizás la primera vez que se publicó en francés fue en 1972. Ay, el año que yo nací. Fue cuando dijo Pablo VI, el 29 de junio del 72 fue cuando dijo esa famosa frase que citaste, el Mm, humo de Satanás se ha metido por alguna rendija en la iglesia. Ujú. Ok. pues ahí está, en 1972 se publica este libro y unos años después lo traducen a inglés y eventualmente yo no sabía de que estaba en español, pero qué bueno que está en español. Pero yo creo que si la gente lo lee, se va a dar cuenta de que desde hace muchísimos años atrás, la gente puede creer que esto simplemente es una conspiración o van a decir, ay, Verónica estaba promoviendo ahí una cosa rara, pero por lo menos te va a estimular un poco la mente y te va a hacer pensar que lo que estamos viviendo ahora es justamente lo que ahí se plasmó. No todo lo que este agente 1025 es un sacerdote infiltrado, comienza a hacer para la destrucción de la iglesia, de la santa doctrina desde adentro y la perversión, todo este tema de la sexualidad. Es que está ahí, padre, es un manual del que se debe hacer. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que usted me hacía, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer? Padre, yo nuevamente, creo que lo dije ya, la gran contrarrevolución empieza con nuestra contrarrevolución personal. ¿Cómo estamos viviendo nuestra cristiandad? ¿No? La sanación de la sociedad, empezar por la sanación, la restauración de nuestra familia, que es la primera sociedad, que es la escuela del amor, Padre. Yo me dedico a hablarle a los padres de familia también, que es tan importante, a las mujeres. Bueno, yo como mujer me dirijo un poco más a las chicas. Claro que le hablo a los varones también, porque yo creo que es tan importante el recordarles, ¿no? De la importancia que ellos tienen como líderes, no solamente líderes de la sociedad, ¿no? Sino ustedes son los líderes de sus familias, ustedes son sacerdotes de hogar. Sí, es que están viendo la masculinidad. Quieren acabar la masculinidad para poder tener la vía libre, porque sin la masculinidad no hay defensa de la sociedad ni de la familia. Y Y lastimosamente eso, justamente, tú quitas esa parte masculina del hombre, ¿no? Que es la fortaleza, que es la protección, que es quien provee, quien va a luchar por los más vulnerables, ¿no? Padre, lo haces afeminado. Y con todo respeto, la iglesia se ha vuelto una iglesia afeminada. bueno, es lo que te iba a decir, justo iba a decir eso, ¿no? Están quitando la masculinidad a los curas. O sea, están formando sacerdotes, seminaristas Débiles, no masculinos, débiles. no necesariamente en el sentido de homosexualidad, No, no, sino no, no, no. en el sentido de que ya no hay la virilidad para enfrentar situaciones difíciles, para defender la iglesia, para expresar puntos de vista que son despreciados por el mundo y atacados dentro de la misma iglesia. Entonces ya el que no es masculino ya no se atreve a decir esas cosas. Totalmente. Cuando yo digo afeminado, no tiene nada que ver con la homosexualidad. Okay. Es hacer del hombre un ente sumamente débil, ¿no? Que no tiene, no, o sea, no ha desarrollado o le suprimen, ¿no? Esa capacidad tan grande que tiene para nuevamente liderar, proteger, cuidar, proveer. O sea, ya no está. Y eso lo ves en la iglesia, lo ves en la familia, lo ves en la sociedad. Y por otro lado, están robándole a la mujer esa feminidad, También. esa, si el hombre es la cabeza del hogar, de la sociedad, la mujer es el corazón.
Entonces, ahí está el Inmaculado Corazón de, de María, ¿no? Entonces, nosotras somos el corazón. Y yo les digo nuevamente, no hablando de contrarrevolución, redescubrir tu verdadera identidad como hombre y como mujer. Redescubre cuál es tu rol, cuál es tu misión, cuál es tu verdadera vocación. ¿Por qué, mamá, tienes que estar saliendo de casa para matarte en un trabajo? Cuando a veces no tienes ni siquiera la necesidad de hacerlo. Yo sé que hay muchas mamitas, lastimosamente, que se ven casi obligadas a salir de casa a trabajar. Pero oye, ¿dónde están esos varones que le provean a esa mujer todo lo necesario? ¿No? ¿Dónde están esos papás responsables? ¿Por qué hay tantas mujeres solteras, tantos matrimonios destruidos? Bueno, claro, porque no estamos tomando nuestro verdadero rol, nuestra verdadera identidad, misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, eh, eso, ¿no? Redescubrir qué es lo que Dios quiere de ti, ¿no? ¿Qué es lo que te pide? Individualmente y también como cristiana, como cristiano, dentro del contexto de la iglesia, porque tú eres parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia católica. Entonces, vivir nuestra cristiandad, Padre, sin miedo, siendo lo que decía anteriormente, radicales a nuestra entrega, amando a nuestro Señor Jesucristo, tratando de ser fiel en lo pequeño y en lo grande, porque así dice la palabra, quien es fiel en lo pequeño será fiel también en lo grande. Entonces, ir cultivando una vida de virtudes, ¿no? Que es, los grandes reformadores de la iglesia han sido los santos, no han sido los que abandonan a Jesucristo, ¿no? Ahí tenemos a nuestra Santísima Virgen María, o sea, en el Calvario, o sea, lo pueden abandonar muchísimos de sus discípulos, seguidores, pero, pero la Virgen nos enseña que nosotros vamos ahí al pie de la cruz y vamos acompañando a nuestro Señor Jesucristo, y aun cuando vemos que la iglesia está siendo torturada, ¿no? Que está siendo escupida, burlada, que la iglesia está viviendo este martirio, este calvario como nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la obligación de acompañarlo, de Ah, ir con él, exactamente. Ujú. ¿no? De ser esos, no es que Dios nos necesite, Padre, para nada, ¿no? Dios es omnipotente, es todopoderoso, pero Dios nos quiso ser partícipes de su plan de salvación. Entonces, ser esos sireneos, de ir acompañando a nuestro Señor Jesucristo y no tener miedo tampoco de nosotros ser crucificados junto con Él. No, alabado sea Dios. Si Él nos quiere llevar al martirio espiritual o al martirio físico, viva Cristo Rey. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le temes? Si ya tenemos con Él, ya ganamos, ya tenemos la vida eterna con Él. Entonces, unámonos al campeón. Cristo ya venció. ¿Por qué tienes miedo de vivir tu cristiandad así? Hace poco yo ponía algo acerca de la contrarrevolución, porque hay gente que me pregunta, Vero, ¿y cómo nos podemos unir a la contrarrevolución? ¿No? Y yo les decía, con gestos tan sencillos, Padre. Obviamente esto no es solamente la contrarrevolución, pero gestos tan sencillos como portar un sacramental, persignarte en público, rezar en público, no bendecir no, tú no bendices, pero bueno, invocar a nuestro Señor Jesucristo para que se bendiga, ¿no? La gente sea bendecida por Él. Oye, vivir nuevamente, tener lo más santo posible tú, si estás casado, tu matrimonio, tu familia, mujer, si es posible renunciar, ¿no? A tu trabajo para dedicarte a los menesteres del hogar. Hazlo, haz de tu casa esa iglesia doméstica que Dios te pide. Tú eres la reina del hogar, claro que sí, eres el corazón. Tus hijitos te necesitan. Si los puedes Nuevamente, educar en casa, edúcalos en casa. Porque edúcalos en casa. Mire, padre, esta es la mayor bendición que podemos tener las mujeres. Influir en la vida de nuestros hijos por lo menos por los primeros 18 años. ¿Te parece poca cosa esa? No, pero nos hacen creer de que somos unas ineptas, ¿no? Si son, ay, mantenida, que esto, que eres lo una otro. sirvienta,
Eres una sirvienta, sirvienta, una esclava en exacto. la casa, etcétera. Ujú. Cuando eres la reina de esa sociedad que es tu familia, que es tu hogar, que eres la mayor influencia que puede tener el hombre en este mundo, después de Dios nuestro Señor, obviamente, y la Santísima Virgen María. Humanamente nosotras tenemos una influencia en los hombres, Tremendo. impresionante. O sea, ni los sacerdotes nos salvamos de eso, ¿eh? Este, bueno, simplemente, mira, nada más aquí atrás, ¿no? La Madre del Señor, o sea, qué tan importante fue la Madre del Señor para él en su vida, qué tan importante es para los sacerdotes, qué tan importantes son las mujeres en la iglesia para los varones, aún los que somos sacerdotes, los que no tenemos una mujer como esposa, necesitamos de las mujeres. Así. La presencia, ¿no? Entonces, padre, esa es la contrarrevolución como nosotros individualmente la podemos vivir, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? Soy una mujer. ¿Cuál es la vocación que Dios me ha dado? Si es la vida religiosa, si es la vida matrimonial, si aún no la tengo, pero estoy entre medio, bueno, estoy esperando que sea el esposo, que sea la esposa, pues vive tu vida en santidad, ahí en el estado en el que te encuentres, ¿no? Y vivir en santidad es vivir en el amor, amor. ¿Y qué es el amor? El amor no engaña, el amor siempre dice la verdad, el amor no traiciona, el amor te hace libre, porque el amor, decía San Juan, es Dios. Dios es amor. Y ser santos es vivir en el amor. Exactamente, Sí, exactamente. sí, sin tanto rollo, ¿no? Por eso la vida de virtud es la vida de santidad también, porque las virtudes nos desapegan de nosotros mismos, nos desapegan de las cosas de este mundo y nos enseñan a amar como Dios ama, ¿no? Entonces, yo creo que es así. Se dice fácil, se dice simple, pero ese es el caminito, como decía Santa Teresita del Niño, no, sí, ¿no? Santa Sí, Teresita de Lisieux, sí. ella decía, ¿no? El caminito, o sea, lo que a ti te corresponde hacer, hazlo con amor y eso es lo que va a ir es, cultivando tu vida de santidad. Y Padre, nuevamente, los grandes reformadores de la iglesia, los que han transformado el mundo, son los santos. Y los santos, Vive una vida atención, de los santidad. santos no han actuado como actúa la mayoría de los católicos. Los santos nunca han sido del montón, como decimos acá en México, o sea, siempre se han distinguido y han sufrido la oposición incluso de sus hermanos dentro de la iglesia. Sí, porque tu mirada tiene que estar fijada a Cristo Jesús. La iglesia sabemos de que como la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, hombre verdadero, Dios verdadero, la iglesia también, ¿no, Padre? Pues tiene la divinidad de nuestro Señor, pero también está la parte humana, que es la que lo compone nosotros, y vamos a ver que dentro de la iglesia pues están aquellos que obviamente fallamos porque somos parte de estos pecados y estos errores que también se perpetúan en comunidad como iglesia, pero nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Él es perfecto, es el tres veces santo, Él no se equivoca. Por eso las enseñanzas, los sacramentos de la Iglesia Católica son perfectas porque es el mismo Cristo. Entonces, los seres humanos se van a equivocar, nosotros vamos a fallar y la gente nos puede ver a nosotros como un punto de referencia o que a veces te dicen, oh, es que la sigo a usted y que no sé qué. Les digo, tú no me sigues a mí, tú sigues a Cristo y porque yo lo proclamo a Él, tú te ves interpelado a seguir esta página o este contenido. Yo nada más te estoy tratando de llevar a Cristo, ¿no? A tu vida. Entonces somos esos canales inmerecibles, ¿no? Instrumentos inmerecibles, pero pues Dios nuevamente nos quiere utilizar eh, porque él así lo quiere, somos parte de su cuerpo místico. Entonces, Padre, pues eso es lo que Dios nos pide. Vive tu catolicismo como Él manda y ser lo más santo posible y con eso seguir adelante con confianza, esperando las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, me ha encantado tu respuesta. Como dice nuestro amigo mutuo Luis Román, este ha sido un programazo.
Eh, Oye, quiero pedirte una última palabra eh, para seminaristas y sacerdotes que ven este programa, que tal vez están enfrentando un contexto difícil eclesial, que están siendo perseguidos, que se sienten atemorizados, que sufren, no porque hayan hecho una cosa mala, sino porque tienen la fe católica y porque quieren ser fieles a la fe católica. ¿Qué les dices a sacerdotes y seminaristas? ¿Qué espera un laico como tú, una laica como tú, de un sacerdote, de un seminarista? Por favor, danos una palabra a nosotros. Padre, me siento indigna de decirle algo a los sacerdotes. Pero dinos lo que tu corazón espera de un sacerdote y cómo animas a un sacerdote, a un seminarista que está en dificultades por ser fiel a Cristo. Lo que les dice nuestro Señor Jesucristo, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo ya vencí. Y Padre, nosotros como laicos, lo que buscamos en ustedes es eso, es esa paternidad. Por eso les llamamos padres. Necesitamos que ustedes sean nuestros verdaderos papás, nuestros padres espirituales. Los necesitamos y necesitamos que ustedes nos guíen, que ustedes también luchen con nosotros. Habemos muchísimos laicos que estamos dispuestos a apoyarles. Les amamos. Sepan que rezamos por todos ustedes, los que están en esta batalla, porque están siendo perseguidos por decir la verdad, por conservar la doctrina sana y santa de la iglesia, y también por los que están tibios. Rezamos por ustedes. No, yo no sé si los sacerdotes tienen idea de la cantidad de campañas de oraciones que se hacen por ustedes. Sepan que los amamos, que esperamos mucho de ustedes, porque a ustedes se les ha dado muchísimo y se les va a pedir muchísimo. Dios les ha confiado esta misión y si Dios ha confiado en ustedes, ¿por qué nosotros no vamos a confiar en ustedes? Los laicos queremos padres verdaderos, estos pastores que den la vida también por sus ovejas. Y vamos a apoyar eh, que ellos también, Padre, así como usted, pues que se unan, ¿no? A laicos que estamos dispuestos a luchar junto con ustedes, como aquellos cristeros, ¿no? Que se unían a los sacerdotes allá en México. La gente tiene que conocer más acerca de la guerra cristera para Sí, que se dé cuenta cómo dar la verdadera contrarrevolución sin tener miedo, ¿no? Eh, entonces, tantos laicos, ¿no? Que se unieron a grandes sacerdotes que daban esa batalla, pues nosotros también nos unimos con ustedes y vamos a ir al martirio con ustedes si es necesario. Y Padre, que también dentro de estas frustraciones, yo nada más le voy a pedir a los sacerdotes, yo conozco a muchos que también están muy decepcionados dentro de la iglesia y que a veces también se llenan de rencor y los entiendo porque hay mucha frustración. Los conozco, he hablado con muchos de ellos y conozco algunos que son muy vocales, ¿no? Y que a veces también se puede fallar en la prudencia, ¿sí? Eh, y ese, a ver, esa necesidad de decir las cosas con claridad, a veces también se deja de lado la caridad y no les puede faltar la caridad. No pueden, no se den ese lujo, porque lo que conquista el alma es la humildad. Y un sacerdote, no hay sacerdote más masculino que aquel que se gobierna a sí mismo, Padre, y que sigue enseñando sin miedo. Se me está descargando esto, espero que me dure. Que siga, Padre, nada, evangelizando sin miedo y que lo haga con caridad y con mucha, con claridad y con mucha caridad, ¿no? Esa humildad es la que nos conquista también a nosotros como laicos, de decir, este sacerdote está hablando con la verdad, este sacerdote me está diciendo lo que realmente me va a salvar, lo que me hace libre,
¿no? Creo que eso es muy importante, Sí. padre, porque si hay mucho sacerdote por ahí muy frustrado, yo los entiendo y rezo mucho por ellos, mucho, 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 este, pero a veces como que les falla eso, ¿no? El sacerdote, como todos nosotros, necesita mucha oración y su vida con Cristo Eucaristía, con María, estar siempre unidos a ellos y nada, nuevamente seguir adelante y no tener miedo, Padre. Muy bien, muchas gracias por esas palabras de ánimo y también por esos consejos que sí los necesitamos todos. Eh, Verónica, ha sido un placer escucharte y pues de mucho ánimo para mí y seguramente para nuestra audiencia. Gracias por compartir tan abiertamente, tan sinceramente lo que hay en tu corazón, tu experiencia de fe, tu experiencia de la misericordia de Dios y esa pasión que tienes por el reino de Jesucristo. Muchas gracias. De verdad, también quiero que sepas que los sacerdotes pues siempre rezamos por los fieles que nos apoyan. Cuenta con mis oraciones, pobres oraciones, especialmente pues en el sacrificio de la misa. Ese no es pobre, ese, porque ese es lo máximo. Eh, pues muchas gracias y un honor tenerte aquí en este canal y pues vamos a seguir unidos en esta contrarrevolución, porque esto no va a parar hasta que Jesucristo manifieste su reino plenamente en este mundo y en esta iglesia, que es su iglesia, que no va a abandonar nunca y que Él la va a rescatar. Él sabe cómo, aun si nosotros no podemos ver cómo lo va a hacer, Él ya tiene su plan y Él ya sabe cómo lo va a lograr. Nosotros solo ponemos lo que está de nuestra parte. Entonces, muchas Seguimos, seguimos dentro, Padre, de esta arca, que es el arca de salvación, la Iglesia Católica, porque mire, yo hace poco compartí algo aquí para cerrar en las redes sociales, de que algo que de hecho otro sacerdote dijo, ¿no? Un gran sacerdote también contrarrevolucionario como usted, y él decía, la iglesia siendo el arca de salvación también, como aquella arca, ¿no? De Noé, cuando pasa el diluvio, pues ¿quiénes iban adentro? Habían animales, apestaba, había de todo, pero tú sabías que si te brincabas, que si te salías, te hundías, morías, ¿no? Entonces, aunque estemos dentro de la iglesia y estemos experimentando todas estas cosas que no nos gustan, nosotros seguimos dentro de ella, fieles al magisterio que no cambia, los dogmas, las leyes eternas que no cambian y que nadie tiene derecho a cambiar, ¿no? Y seguir firmes con eso, Padre, y vivir la vida sacramental. Así es, exactamente. Aunque algunos nos quisieran ver fuera, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir, aquí nos No, vamos a quedar. Este, muy bien, pues Verónica, muchas gracias. También a la audiencia le digo, en la descripción del video, además vamos a poner las redes sociales en las que ustedes pueden seguir a Verónica Flamenco para que puedan también beneficiarse de lo que ella transmite a través de las redes sociales. Pues muchas gracias. Hoy en este programa tenía pensado, yo no lo acostumbro, pero me quiero unir a este movimiento que es cada vez más común entre algunos que estamos presentes en las redes, de cerrar nuestro programa diciendo Viva Cristo Rey. claro que sí. A partir de este programa, si Dios quiere, voy a concluir con esas palabras como un signo de contrarrevolución, un signo de comunión con todos los que estamos tratando, cada quien de poner nuestro granito de arena para que el reino de Cristo se haga presente entre nosotros. Entonces, bueno, pues para gloria. Amén. Verónica, muchas gracias, que Dios te bendiga. Ahorita, ya fuera del aire, me pasas tus redes sociales, ¿verdad? Voy a dar la Creo que bendición. Que el Señor esté con ustedes. con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Conserven su fe y que viva Cristo Rey. Que viva.